específicamente vamos a pedirle al Señor que nos ayude a aprender a escuchar la voz de su Espíritu, la voz de Dios. Dios siempre habla, amén, hermanos. Dios siempre habla. Y una manera en la que Dios habla es cuando tú estás en tu devocional, que espero que todos acostumbremos a hacer devocionales. Tú estás sentado en tu sala, en tu mesa, y estás orando, y tú le dices a Dios: Señor, es que ya no puedo más. Y Él te contesta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú le dices: Señor, me siento sin fuerzas, entonces Él te contesta que su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Alguna vez tú has experimentado eso en tu vida? Que estás hablando con Dios en la intimidad de tu devocional, del tiempo con Dios, y le dices algo y Él te contesta otra cosa. Digo, de acuerdo a su palabra, obviamente. ¿Te ha pasado eso? Eso se conoce como la voz del Espíritu. La voz del Espíritu de Dios siempre te habla en base a su palabra. Y es interesante, pero yo he observado que una actitud muy común en la vida de los cristianos, ¿sabes?, es estar tristes o caer en la melancolía y algunos hasta en la depresión. Y todo eso tiene que ver con pensamientos negativos. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Pesimistas, negativos: yo no puedo, yo no sé, estoy feo, estoy flaco, yo no sé. Pero lo interesante de la vida del Espíritu es que Dios nos habla. Y siempre que Dios nos habla en contra de lo que nosotros pensamos. ¿Te ha pasado, hermano? O tal vez te ha pasado, pero la teoría que yo quiero enseñar ahorita es que aunque sabemos que Dios habla y aunque sabemos que tiene interés en nuestras vidas, no le hemos puesto atención a la voz del Espíritu. No hemos enfatizado o enfocado nuestro oído para escuchar lo que Él quiere decir. Hay una tarea que le voy a dar a la congregación. ¿Qué le voy a dar a la congregación? Una tarea. La tarea es esta. Levante su mano. No, esta no es la tarea, es antes de la tarea. Levante su mano aquel que todos los días lee la Biblia. Levante su mano aquel que todos los días, déjela arriba, por favor, déjela arriba. Que todos los días lee la Biblia. Déjela arriba, déjela arriba. Puede bajar su mano. Fíjese qué sorprendente es esto. ¿Se dieron cuenta de cuánto levantaron la mano? Yo creo que a unos 10, poco más, ¿no? Algo así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo nos va a hablar Dios si no vamos a la Biblia para que nos hable todos los días? Solamente somos ilusos entonces. ¿Sí me doy a entender? Somos idealistas. Para que Dios hable a nuestra vida, debemos buscarlo todos los días. Todos los días. Y ponemos a sus órdenes y decir: Señor, habla porque tu siervo oye. Amén. ¿Cuál es la agenda para el día de hoy? ¿Qué quieres que haga el día de hoy, Señor? ¿Qué me vas a mostrar a través de tu palabra? Estoy dispuesto, ansioso, deseoso de hacer tu bendita y santa voluntad. Todos los días. Entonces, y solo entonces, tú podrás diferenciar la voz del Espíritu de tu misma voz. El reto para nuestra congregación el día de hoy es obedecer a Dios y buscarlo todos los días y rendirnos todos los días si queremos escuchar la voz de su Espíritu, la voz de Dios. ¿Vamos bien? Dios está dispuesto a hablar a nuestras vidas y desea hacerlo. Vamos a hablar del libro de los Hechos, el capítulo 1, una introducción antes de comentar algunas cosas.
El libro de los Hechos es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Fue escrito por Lucas. Es el segundo libro que él escribió. Recuerden que también escribió su evangelio, el evangelio de Lucas. Lucas no fue parte del ministerio de Jesús. ¿Ok? Es el único de los escritores del Nuevo Testamento que no es judío. Se cree que era griego, nacido en Antioquía, era médico de profesión y también un gran investigador e historiador. ¿Ok? Con el libro de los Hechos, pues. El libro de los Hechos fue escrito aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Es la conexión entre los evangelios y las epístolas paulinas y generales. Pues en los evangelios se nos cuenta la vida de Jesús, su muerte y su resurrección. Y en las epístolas encontramos las iglesias ya establecidas. Por lo que el libro de los Hechos nos permite comprender los comienzos de la iglesia y la vida de los primeros cristianos. ¿Estamos de acuerdo? A veces decimos la iglesia primitiva, por primeros cristianos, no porque andaban ahí bunga, 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 ¿sí me entiendes? Digo porque alguno puede confundirse, pues. El libro de los Hechos, al igual que el Evangelio de Lucas, va dirigido a Teófilo, amigo de Dios, que significa amigo de Dios o amado de Dios. Un cristiano seguramente de buena posición social, pero en general, obviamente, es escrito para todos nosotros. El libro de los Hechos de los Apóstoles, como aparece en nuestras Biblias, debiera más bien llamarse Hechos del Espíritu. ¿Por qué razón? Porque de los 12 apóstoles, recuerdan que Matías fue el sucesor de Judas, ¿okay? Aquí en Hechos capítulo 1, del 1 al 12 se menciona a Pedro como principal protagonista de los apóstoles. Juan también es mencionado, ¿ok? Pero del 13 en adelante, en el libro de los Hechos aparece el apóstol Pablo hasta el capítulo 28, estando en Roma, cuando termina, ¿ok? Siempre me gusta hacer esta pregunta. De los 12 apóstoles, incluyendo a Matías, que fue aquí en Hechos capítulo 1 integrado, ¿cuál de los 12 apóstoles fue el que más sirvió a Dios? El que más se entregó a Dios. ¿Cuál fue? ¿Puedo escuchar Pablo por este lado? Pedro escucho por este lado. ¿Qué más por aquí? ¿Todos dijiste? Fíjese qué interesante. Todos los apóstoles murieron una muerte que se conoce como de mártir. ¿Qué significa eso? Todos y cada uno de ellos dieron su vida por su fe en Jesucristo. Ahora, el libro de los Hechos, que narra la historia de Pedro y Pablo, una parte, no indica que los demás apóstoles no tuvieron sus propios hechos. ¿Me doy a entender? Pero Dios en su soberanía permitió que solamente tuviéramos este libro de Hechos de los apóstoles, donde está Pedro y está Pablo. Tan sencillo como eso. Cada uno dio su vida por Jesucristo. Ahora, cada uno fue usado de manera diferente por Dios. También de acuerdo a sus capacidades, a sus talentos. Podemos mirar el Nuevo Testamento y vemos a Pablo. Y podemos decir, Pablo, no, Pablo, súper, Pablo, no. De hecho, estudiando acerca de la historia de la iglesia que estamos haciendo ahora en INSTE, nos damos cuenta que había grupos que rechazaron a los demás apóstoles y siguieron solo a Pablo. Son sectas, pues, ¿ok? Ahora, fíjate, pudiéramos perder de vista que Dios usa a todas las personas. Pero ¿por qué usó a Pablo? Porque Pablo tenía algo que los demás no tenían y por eso impactó más la vida de Pablo. Tenía conocimiento el apóstol Pablo, que los demás no lo tenían. ¿Estamos de acuerdo? Así que Dios te puede usar a ti con tu conocimiento, con tu posición social, con tu grado académico, ¿sí me entiendes? O como estamos. Tal vez no llegaste a la secundaria, no terminaste la prepa. No te preocupes, Dios te puede usar así. Amén. Y hay unos hechos del Espíritu Santo sobre tu vida también. No tengas pendiente. Si tal vez escuchas a los grandes predicadores, grandes cosas y dices, ay, cómo me gustaría eso. No te preocupes, que Dios tiene una obra para ti y Dios te quiere usar a ti. ¿Sabes? Es importante aclararlo porque podemos perder la perspectiva acerca de esto. Muy bien, habiendo dicho esto entonces, vamos a leer Hechos capítulo 1 del 1 al 3, por favor. ¿Dices amén si estás ahí? Muy bien, dice la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar,
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. 3 cosas quiero comentar esta hermosa mañana. Lo primero que quiero decir es que la vida cristiana se vive en el poder del Espíritu Santo. ¿Ok? Número 1, Jesucristo hizo la obra de Dios en el Espíritu Santo. Fíjate la frase interesante en el versículo 2. Dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos, ¿qué dice? Por el Espíritu Santo. Todo lo que Jesucristo hizo aquí en la tierra, los milagros, sus enseñanzas, todo lo que Él hizo, lo hizo bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante esto? Esto es muy importante porque la vida cristiana se vive en el poder del Espíritu. Si no estamos llenos de su Espíritu Santo como hijos de Dios, como cristianos, no podemos vivir la vida que Dios quiere. Es algo concluyente, es algo básico, ¿ok? La Biblia dice, ¿verdad? Hablando acerca de Jesús, dice, pondré mi espíritu sobre él, Mateo 12, 18. En Romanos capítulo 8, hablando a los cristianos, Romanos habla del espíritu, capítulo 8. Dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, amén. Dice que hay victoria sobre el pecado, amén. Dice que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu también, amén. Y dice que el Espíritu nos guía también. El Espíritu Santo que recibimos el día que invitamos a Jesús a nuestro corazón, que está en nosotros, hace todo eso para poder hacer y vivir como Dios quiere. Si no estamos llenos de su Espíritu, no somos guiados, no hay testimonio del Espíritu en nuestras vidas, no hay victoria sobre el pecado, etcétera, etcétera. Así que es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Juan 15:5 dice que hay que permanecer en Él porque separados de Él nada podemos hacer. Y uno puede decir, oye, pero no entiendo. Yo a veces no leo la Biblia y hago un montón de cosas. Voy a la escuela, voy al trabajo, ¿sí me entiendes? Voy con la novia, hago así. No entiendo este pasaje que dice en Juan 15:5 que separados de mí nada puedes hacer. ¿Hay alguien que me lo explique? Que alguien me explique. ¿Por qué dice eso ese pasaje? Jesús dijo, separado de mí, nada puedes hacer. ¿Por qué lo dice la Escritura? Si hacemos un montón de cosas. Muy bien. Se refiere a la obra del Espíritu en nuestras vidas. Así de sencillo. Nada que sea espiritual, nada que sea trascendente, nada que sea de Dios podemos hacer. Ahora, un día estaremos delante de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Y la Biblia enseña en 1 Corintios capítulo 3 del 11 al 15, y ahí lo puedes buscar después si quieres, que un día nuestras obras serán pasadas por fuego. Habrá una prueba de fuego. Cada cosa que nosotros hacemos para Dios lo podemos hacer en 2 tipos de espíritu. En el espíritu de Dios o en mi espíritu. Cada cosa que yo hago para Dios, pero la hago en mis fuerzas o en mi sabiduría, se me cuenta como madera, heno y hojarasca. Y cada cosa que yo hago en el Espíritu de Dios, guiado por Dios en su voluntad, se cuenta como piedras preciosas. ¿Qué más dice el pasaje? Oro, plata y piedras preciosas. A ver, alguien que me ayude con el pasaje ahí. Nada más para saber qué dice, confirmar qué dice. 1 Corintios 3, 11 al 15. Síguele, por favor.
Gracias. Yo puedo servir a Dios y tú puedes servir a Dios no guiado por Dios. Tú puedes cantar, ¿verdad?, en tu espíritu. Tú puedes hacer una buena obra en tu espíritu, ¿ok? No guiado por Dios, no lleno de Dios. Y todo eso que nosotros hacemos se nos cuenta como madera, heno y hojarasca. Y las cosas que hacemos por Dios y para Dios se nos cuenta como oro, plata y piedras preciosas. Muy bien, un día todo lo que tú hagas, suponte que un cristiano vive 15 años, ¿ok? Y Dios lo llama a su presencia. Un día estaremos en la presencia de Dios y toda esa obra que hizo, vamos a suponer, imagínate un horno, ¿ok? Como conocemos por ahí, y cada cosa que hacemos la ponemos como en un carrito que va a entrar a ese horno, ¿sale? ¿Vale? Y cada cosa que yo hago, ahí se pone, ahí se pone, ahí se pone. Y el día que va a ser probado por fuego todo lo que yo hice, entonces todo ese carrito lleno de tantas obras que yo hice, lo vamos a meter en el horno. Y lo metemos en el horno. ¿Y qué pasa con la madera, con el heno y con la hojarasca? ¿Qué pasa cuando la metes al fuego? Se consume. ¿Y qué pasa con el oro, la plata y las piedras preciosas? Permanecen. Fíjate, si yo pregunté hace un rato, ¿cuánta gente lee la Biblia todos los días? Y como 10 levantaron la mano. Me supongo que todos somos cristianos aquí, en su mayoría. ¿Puedo escuchar amén? ¿Cómo es posible que un hijo de Dios no busque a su Padre todos los días? No estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Ahora, Jesús todo lo que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. En Filipenses capítulo 2 se habla acerca de la humildad de Jesús. Pero hay una palabra muy interesante que quiero comentarte el día de hoy. Filipenses capítulo 2, versículos del 6 en adelante. 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Llamo la atención a la palabra despojó. Literalmente, en el idioma del griego original, significa se vació. Cuando Jesucristo vino a este mundo a realizar la obra de salvación, Él decidió no hacer uso de sus atributos divinos. ¿Estamos? Se despojó a sí mismo. Y entonces se hizo hombre y estando en la condición de hombre, dependió todos los días del Espíritu Santo. Porque no podía, fíjate, qué tremendo esto. Jesús no podía hacer la obra de Dios sin la dependencia del Espíritu Santo. Él siendo Dios. Pero Él dijo, no voy a usar mis atributos divinos, voy a depender de la guía del Espíritu. Y con eso le dio a la iglesia la enseñanza de que necesitamos todos los días depender de Dios. Jesucristo se vació. Ahora, a Jesús le dijeron, oye, ¿por qué dejas que te atrapen? Y Jesús dijo, ¿no puedo yo orar a mi Padre? ¿No podría hacerlo? Y Él me mandaría 12 legiones de ángeles. Pedro, cálmate, mete tu espada. No se trata que yo no puedo. Si eres el Cristo, bájate de la cruz. ¿No podía bajarse Jesús? Claro que podía bajarse de la cruz. Podía hacer todo. ¿No podía convertir las piedras en pan si tenía hambre? Claro que podía hacerlo, pero Él esperó el tiempo, el momento de la voluntad de Dios. Y nos enseñó a la iglesia un aspecto importante. No se puede vivir la vida cristiana sin la dependencia de Dios, sin la llenura del Espíritu Santo de Dios. Un aplauso al Rey de Reyes, señores, señores. A Jesús. Hermanos, amados de Dios, ustedes y yo no podemos agradar a Dios si Dios no nos llena con su Espíritu Santo. Y la verdad, considerando esto, yo me pongo a pensar y digo,
¿qué tan lejos estamos? ¿Qué tan lejos estamos de realmente hacer la obra de Dios? Somos tan humanos, somos tan carnales, somos tan terrenales. ¿Cómo queremos entonces que el Señor nos hable? ¿Cómo queremos escuchar su voz? Versículos que tú ya conoces. Para que entendamos una cosa, esta es la actitud para vivir la vida cristiana. Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarte quiere decir: no voy a hacer mi voluntad. ¿Qué quieres, Dios, que yo haga? Otro pasaje interesante, Colosenses 3:5. Fíjate lo que dice, Colosenses 3:5. Hay una parte que me corresponde a mí para que Dios llene mi vida con su Espíritu. Haced morir, ¿qué dice? Haced morir lo terrenal en vosotros. Y específicamente dice, ¿cuáles son las cosas terrenales? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Sabes qué me llama la atención? En cada lista que aparece en el Nuevo Testamento, siempre lo sexual es lo primero. Siempre la lujuria, siempre la fornicación, siempre el adulterio, siempre. Porque precisamente esa área de la vida del cristiano debe estar controlada. Porque un cristiano que anda pecando a Dios, ofendiendo a Dios en el aspecto sexual, no tiene poder espiritual. ¿Quieres tú ver un cristiano inutilizado? Está practicando cosas pecaminosas en el aspecto sexual. No tiene poder. No tiene poder para hablar de Jesús, no tiene poder para servir, no tiene poder para hacer un buen testimonio. Le dicen, hermano, pásate. No, hermano, luego. Hermano, usted puede, mire. No, después. No quiere, porque no puede. Porque está pecando delante de Dios. Solo hago el comentario porque es interesante que es así. Luego el pasaje sigue diciendo, y avaricia, idolatría, etcétera, etcétera. Ahora, otro pasaje, vamos a buscar otro pasaje que aparece en Romanos capítulo 6. El asunto es que el cristiano está muerto, pero no lo sabe. El cristiano está muerto, pero no lo sabe. Romanos capítulo 6, versículo 11. Fíjate lo que dice. Así también vosotros, ¿qué dice? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cristiano, por la fe en Jesucristo, ha sido identificado en la muerte de Jesús. Ha muerto, pero también fue identificado en la resurrección de Jesús. Hemos resucitado a vida nueva, dice Romanos capítulo 6. Pero nadie le ha avisado que ya está muerto. Dile que es un lado, estás muerto, díselo. Al pecado. Yo te veo tu cara como muerto, pero no me refiero a eso. Al pecado, me refiero al pecado. Algunos cristianos tienen cara como de muerto, déjame decirte. Hace mucho que el gozo de Dios se apartó. No estamos haciendo bien, amados hermanos. No estamos haciendo bien. El pasaje dice, así pues, dice, también vosotros, considérate muerto al pecado. El cristiano ha muerto al pecado. No tenemos por qué obedecer esas tentaciones y tendencias en nuestro interior, en nuestro pecado. No hay por qué obedecerlas. Van a venir, pero hay poder para vencerlas, amado hermano, en el nombre de Jesús. Yo tengo una máxima en mi vida que no hay pecado, no hay problema, no hay vicio, no hay fobia. ¿Sabes? No hay nada que Dios no pueda quitarnos cuando estamos en Él. Si tú estás batallando con algún pecado en tu vida, hermano, si estás batallando con algún problema, algo en tu interior, en tu corazón, no sé, cualquier cosa que sea, tú necesitas buscar a Dios y dejar que Él te llene. Ahora el cristiano puede decir, bueno, Dios dice que debo ser lleno, porque el pasaje de Efesios 5:18 lo dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y el cristiano puede pensar, bueno, pues la Biblia dice que soy lleno del Espíritu, pero por la verdad
no me afecta mucho realmente si lo hago o no lo hago. Un cristiano, ¿sabes?, que no vive lleno del Espíritu Santo, no puede agradar a Dios. No hay tres opciones. O eres un cristiano espiritual, o tú y yo somos cristianos carnales. ¿Me doy a entender? No hay tres opciones, no es como el purgatorio que estás en medio, que la gente dice, ¿sí me entiende? No existe, obviamente. No hay un nivel intermedio. Es que yo ni soy espiritual, pero tampoco soy carnal. Yo como que estoy en medio. No existe eso. No hay puntos medios. O eres lleno del Espíritu Santo de Dios o no lo eres. Y si no lo somos, entonces somos carnales. Estamos viviendo entonces lejos de la voluntad de Dios. Realmente no estamos haciendo bien. ¿Sabes? El cristiano que no está lleno del Espíritu Santo no agrada a Dios. No manifiesta el fruto del Espíritu, ¿ok? No tiene victoria sobre el pecado. Daña su vida, daña la de otros, ¿verdad? No puede escuchar a Dios. Hay 4 evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Te las digo rapidito, solamente es para comentarla nada más. 4 evidencias. Un cristiano lleno del Espíritu Santo muestra estas 4 características. Número 1, predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Comparte a Jesucristo. Es lógico que haga esto, ¿no es cierto? Porque Dios ama a los perdidos. Y cuando estás lleno, tú sientes lo que siente Dios y hablas de Jesús. Alguien puede decir, yo estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Hace cuánto que no hablas de Jesús? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Otra evidencia importante. El cristiano lleno del Espíritu Santo tiene victoria sobre su pecado. Puede vencer su pecado, su lujuria, su deseo de robar, sus malas palabras, sus adicciones. Puede vencer cualquier tipo de pecado porque el Espíritu Santo es Dios y es poderoso. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice Romanos capítulo 8. Puedes vencer. ¿Tienes alguna adicción, algún problema en tu vida? Algo que te sume, te vence. Mucho cuidado con el aspecto de internet. ¿Sabes? Mucha gente se pierde por internet. Y tal vez el joven cristiano o el hermano y la hermana cristiana no tienen tiempo para leer la Biblia todos los días, pero todos los días se meten al Face. Y todos los días revisan cómo está su estado, ¿sí me entienden? Y tienen como 2,000 amigos. Nada más hablan con 2, 3, 4 así personal, ¿verdad? Pero tienen 2,000 amigos. ¿Ok? No hay tiempo. Fíjate qué tristeza. Dice la Biblia, no os contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados. ¿Cómo se siente Dios? No tienes tiempo para leer su palabra, pero tienes tiempo para pasar 1 hora, 2, 3, 4 horas en el Face. ¿Sabes? Eso realmente ofende a Dios, entristece a Dios. No puede ser posible. Si tú realmente quieres agradar a Dios, hermano, hermana, escucha bien. No te metas al Face si no has pasado un tiempo con Dios. Si estableces esta regla en tu vida cristiana, realmente tu vida va a cambiar. No te metas al Face si no has pasado un buen tiempo con Dios aprendiendo de su palabra. No lo hagas, hermano. Porque el día que tú hagas eso, que te metas al Face y dejes para lo último el tiempo con Dios y luego se te olvida, ese día, ¿sabes qué? Estás eligiendo lo terrenal en vez de lo celestial. Pero mucho cuidado porque en internet y en el Face, ¿sabes qué? Hay mucha tentación. Te vas a encontrar con novios y novias de hace quién sabe cuánto tiempo. Vas a encontrarte algunas fotos muy sugestivas y tal vez más de alguno aquí esta tarde está viendo pornografía. Y entonces, cuando ocurre eso en la vida de un cristiano, pierde poder espiritual. ¿Qué es lo que pierde? Estamos hablando de la llenura del Espíritu, pero me faltan 2 cosas más.
Evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Predicar el Evangelio, victoria sobre el pecado, control de nuestra vida número 3. Control y guía de nuestra vida. Cuando estamos llenos de Dios, somos controlados por Dios. Él nos guía, Él nos mueve, Él da testimonio. Sabemos qué está pasando con nosotros. Sabemos qué es lo que Dios quiere. Porque todos los días vamos a Dios. Y pasamos un excelente tiempo con Él y durante el día estamos pensando en Él. Oh Señor, mira, fíjate cómo están hoy, en el trabajo, cómo están. Y estás hablando con Dios. Hay una comunión hermosa entre tú y Dios. Y llegas al templo para darle gracias a Dios. Amén. Cuarto lugar, otra evidencia. Pueden ocurrir milagros y sanidades. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, ¿sabes que Dios la puede usar como un instrumento? Dios puede usar la vida de ese cristiano para que a través de un toque Dios la use como un medio. El que sana no es la persona, el que sana es Dios. Pero ustedes saben perfectamente que Dios usa a las personas como instrumentos, ¿no es cierto? Pero Dios usa a la gente que está llena de Dios. Recuerdo una anécdota de un evangelista que se llamó Moody, Dwight L. Moody, un gringo él. Y resulta que estaban reunida la junta de ancianos en una iglesia, iban a hacer una campaña evangelística. Y entonces todos estaban diciendo, vamos a llamar al hermano Moody para que predique, porque Dios lo usa poderosamente. Sabes, yo conocí a un hombre, se llama Patricio Acosta. Algunos lo conocieron. Era increíble. Dios lo usaba poderosamente. Era un evangelista. Escucha bien. Siempre donde él iba y predicaba el evangelio, la gente se convertía. Hasta cristianos querían convertirse otra vez. Era increíble. Tenía un don poderoso de parte de Dios. Pero estaban ahí la junta de ancianos y de repente un anciano dijo, oigan hermanos, me parece que están pensando demasiado en Moody. Cualquiera de nosotros podría predicar. Y alguien le contestó, el asunto, ¿sabes? No es que cualquiera de nosotros podía predicar, sino de quién tiene más el Espíritu Santo. Déjame decirte que es cierto. Hay personas que viven más en el Espíritu que otras. ¿Puedo escuchar amén? Sí, hermanos, sí la hay. Y esas personas que son llenas de su Espíritu Santo pueden ser usadas por Dios para milagros y sanidades. Por supuesto que sí. Así que en primer lugar te compartí que Jesús hizo la obra de Dios en el Espíritu Santo. Importante, Dios le manda al creyente que viva en su espíritu. Pero también quiero hacer una diferencia entre el bautismo del Espíritu y la llenura del Espíritu. ¿Me proyectas, por favor? Hay mucha confusión con respecto al bautismo del Espíritu Santo y a la llenura del Espíritu Santo. Y quiero recordar en esta mañana la diferencia. Muy bien. Doy lectura. Escuchen bien. El bautismo del Espíritu es aquella obra de Dios mediante la cual el creyente es sumergido en Jesucristo y en su cuerpo que es la iglesia. Ahí están las citas. No es 27, es 17 ahí. ¿Ok? En Gálatas 3:27. Escucha, la palabra bautismo significa sumergir, literalmente en el idioma original. Es baptizo en griego y significa sumergir. ¿Estamos? Así que es la obra de Dios mediante la cual el creyente es sumergido. ¿Quién lo sumerge? Dios lo sumerge en Jesucristo y en su cuerpo que es la iglesia. Diferencia con la llenura. La llenura del Espíritu es esa obra de Dios mediante la cual Él llena y controla y capacita al creyente que es sumiso y dependiente y está listo para el uso del Maestro. La llenura es presentada como un mandamiento que debe ser obedecido. Bautismo es presentado como un hecho que debe ser creído. Ahora fíjate qué interesante. Bueno, vamos a seguir y ahorita hago comentarios. Ok. Bautismo,
cada creyente ha tenido este bautismo. Ahí está la cita. Todos hemos sido bautizados. Llenura. No todo creyente está lleno del Espíritu, aunque debería estarlo. Y esa es la voluntad de Dios para él. ¿Ok? Efesios 5:18, no es 17. Abajo, fíjate bien. Nunca se le manda al creyente que sea bautizado en el Espíritu y tampoco se le manda a buscar este bautismo. No vas a encontrar en la Escritura un pasaje que diga busca ser bautizado. No, porque es una obra de Dios. Y esa obra de Dios espiritual ocurre en el momento de la conversión a Jesucristo. Cuando un cristiano recibe a Jesucristo, ocurren aproximadamente 32 cosas espirituales en su alma. ¿Cuántas cosas ocurren? 32 cosas, muchas cosas. Es hijo de Dios, sus pecados son perdonados, tiene vida eterna y una de ellas es bautizado en el Espíritu. Es obra de Dios. ¿Ok? Y ocurre en la conversión. Seguimos. Al creyente abajo se le manda estar lleno del Espíritu. ¿Ok? El bautismo es una obra de Dios que no depende de nosotros. La llenura depende de nosotros. Cuando el creyente se aparta del pecado, anhela buscar a Dios y pide ser lleno, Dios lo puede llenar entonces. Amén. Pero el bautismo no, es una obra de Dios. Seguimos. ¿Puedes poner la otra, porfa? Ok. Se usa el tiempo pretérito porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué significa eso? Que la obra del bautismo ya fue hecha una vez y para siempre. No seremos rebautizados otra vez. No hay que ser, no. Es una vez y para siempre. Llenura. Se usa el tiempo presente. Sed llenos. Presente. Pasivo imperativo del Espíritu. O sea, es una orden ser lleno del Espíritu. Es como si Dios dijera esta mañana: Pedro, Juan, María, Gustavo, te ordeno que seas lleno del Espíritu Santo. Es una orden que tú debes ser lleno de ese Espíritu Santo. ¿Sabes por qué es una orden? Porque fuera de la llenura no podemos vivir la vida cristiana. No se puede. No se puede. No hay otra opción. El cristiano debe ser lleno. Seguimos. Bautismo. Es una obra que Dios ha hecho una vez para siempre y que nunca se repite. Llenura. Necesita ser repetido, obviamente. El creyente que no está lleno necesita ser llenado. Llenura. Se relaciona con el andar del creyente y su comunión con el Señor. Bautismo. Se relaciona con el estado y la posición del creyente en Jesucristo. ¿Ok? Esto último. El bautismo significa que yo estoy en Jesucristo, que puedo ver y puedo entrar en el reino de Dios. Ya me hizo parte de su reino. La llenura implica, tiene que ver con mi andar diario. Yo debo buscar ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Apartarme del pecado, desear ser lleno, buscar la manera de que Dios llene mi vida, y de esa manera vemos la diferencia entre lo que es el bautismo y la llenura del Espíritu. Amén, hermanos. ¿Vamos bien? Así que es importante que el cristiano sea lleno del Espíritu de Dios. Hay una condición, obviamente, para ser lleno del Espíritu Santo: apartarnos del pecado. ¿Vamos bien? Muy bien. Lo primero entonces que te compartí es que la vida cristiana se vive en el poder del Espíritu Santo. Jesús hizo la obra de Dios en el Espíritu Santo. Se nos manda a ser lleno del Espíritu Santo. Hay diferencias entre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Y ahora quiero compartirte, para terminar, que el Espíritu Santo es el poder en el cristiano. Hechos capítulo 1, del 6 al 14. Hechos capítulo 1, versículo del 6 al 14. ¿Estás ahí? Dices amén. ¿Andy me llena? Muy bien. Doy lectura a Hechos capítulo 1. Leo del 4 en adelante. Del 4 al 14. Dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, como 1 kilómetro. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta ahí. Del 15 al 26 que termina, Pedro se levanta y elige al sucesor de Judas, ¿ok? Es lo que sigue del pasaje. Pero llamo la atención, el versículo 5 es muy importante porque fíjense lo que dice. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego dice el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es el poder para vivir la vida espiritual. La palabra poder que se usa aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8, es dunamis en griego, dunamis, de la cual se traduce la palabra dinamita. Otro pasaje, 2 Timoteo 1, 7 y 8, fíjate lo que dice, 2 Timoteo 1, 7 y 8. ¿Estás ahí? Dices amén. Pablo le habla a Timoteo, le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense cómo está ligado el Espíritu Santo con hablar de Jesús. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Y ahí sigue hablando la palabra de Dios. Marcos 16, por favor. Es poder. Yo les decía precisamente que cuando una persona está llena del Espíritu Santo puede hacer milagros. Fíjate lo que dice Marcos 16, del 15 en adelante. ¿Estás ahí? Dices amén. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los señales significan milagros con propósito. Y voy a explicar esto. Tal vez tú quieras ver milagros por todos lados, pero no es así. Dios hace milagros con propósito. Solamente en su voluntad, cuando tiene un objetivo claro sobre la vida de personas específicamente. Ahora, el pasaje dice, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. No está diciendo que tú vas a agarrar veneno y mira, la Biblia dice, órale. Y te vas a morir, te lo aseguro, te vas a morir. Como un cuate que sale allá en Discovery Channel, que andaba con serpientes y cristiano, déjame decirte, un pastor. Lo mordió la serpiente y se murió. Él creyó esto, él creyó, dice, ¿cómo dice? Tomarán manos serpientes. O sea, la Biblia dice que puedo tomar manos serpientes, claro que sí. Y tomó la mano serpientes. Lo mordió la serpiente y se murió. Estamos hablando obviamente de cosas que Dios en su voluntad va a permitir. Porque, ¿sabes? Si bebieren cosa mortífera, como dice, no les hará daño. Yo no sé, pero es posible que más de alguna persona aquí
Tal vez le hicieron un daño en su comida. Porque hay gente mala, déjame decirte, ¿eh? Hay gente que está con el diablo. La mayoría son charlatanes que sacan lana, la verdad. Pero hay gente que está conectada con el diablo. Y hace amarres y hace cosas, y es cierto, ¿eh? Y eso es cierto, déjame decirte, no es cotorreo. Y te pusieron algo en tu comida, en tu bebida, lo que sea, pero quiero que sepas algo. Dice la Escritura que cuando oramos por los alimentos son bendecidos delante de Dios. Así que si tú bebieras cosas mortíferas, no te va a pasar nada, porque Dios bendice los alimentos. Dios quita el veneno. No estamos diciendo que vas a buscar serpientes, no estamos diciendo que vas a tomar veneno, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que si en la voluntad de Dios ocurren esas cosas, tú serás librado. En Hechos capítulo 28, Pablo llega a la isla de Malta, ¿recuerdas? Y después del naufragio, él llega y está recogiendo madera porque hay que hacer fuego, estaba lloviendo, había mucho frío. Y de repente Pablo, agarrando maderas, una serpiente lo mordió. Y los nativos de esa isla decían: híjole, este hombre está maldito. Todavía naufraga y todavía llega a la isla y lo muerde la serpiente. Es como si dijéramos: más le falta que le orine el perro, ¿sí me entienden? Este hombre está maldito. Y los nativos veían: pues se va a morir. Y este nada más veo, dice, nada más espero que se muera y se caiga. Pero pasó el tiempo y ¿sabes qué pasó? El Pablito, órale, mira, órale, vénganse a la fogata, vénganse. No pasó nada. A eso me refiero. Me refiero a que si en la voluntad de Dios, Dios permite que eso ocurra, Dios te ha de librar. Amén. No tentemos a Dios, amados hermanos. Una cosa es lo que Dios dice y otra cosa es lo que uno de repente quiere hacer. ¿No es cierto? De repente uno que otro ahí quiere pelear con el diablo. A ver, diablo, aparécete. Aparécete, a ver si eres tan bueno. Dios está conmigo y vas a ver. No se nos manda a hacer eso. No se nos manda. A veces entendemos mal las cosas, hermanos. Tiene que ver tal vez con nuestra inexperiencia, déjame decirte. Tenía poco tiempo de haber venido aquí a Guadalajara. Estuve en los campamentos allá en La Roca y íbamos a entrar a estudiar, ¿ok? Al primer año. Y yo estaba bien lleno de Dios, ¿verdad? Según yo. Y leí mucho la Biblia, ese tipo de cosas. Y según yo era un buen cristiano, un buen joven cristiano. Hace... ya ni me acuerdo. Casi 30 años. ¡Ah, su mecha! El caso es que yo estaba viviendo en un consultorio dental del pastor Fernando Amezcua. Él me dio trabajo, ¿ok? Y yo ahí ayudaba. Y yo llegaba a dormir en las noches porque no tenía dónde vivir. Y ahí vivía yo, pues, ¿ok? Y el consultorio tenía vidrios como puerta. Todo era puro vidrio, puro vidrio. Yo un día llegué al consultorio y se me olvidó traer la llave. Entonces, eran como las 12 de la noche. Y era muy noche. Estaba predicando el evangelio, ¿eh? ¡Ah! No me acuerdo de dónde venía. Llegué a las 12 de la noche y entonces yo me senté a la entradita y ahí como unos 4 o 5 metros estaba la entrada del consultorio, todo, se veía la sala, se veía todo pues ahí. Y yo estaba sentado, yo estaba lleno de Dios. Y dije: Señor, si tú abriste el mar, si tú resucitaste a los ciegos, porque yo dije, no voy a ir por la llave porque ya es muy noche y no quiero molestar a nadie. Entonces yo pensé, ¿qué acaso no puedes permitir que yo atraviese el vidrio? No es cotorreo, ¿eh? Yo lo pensé y yo lo creí. Ahora, pregunta, ¿qué acaso Dios no puede hacer que yo atraviese un vidrio? Pues por supuesto que sí. Y ni tardo ni perezoso, entonces me concentré. ¡Ah! Tu nombre, Señor, creo en tu poder, creo en tus milagros, en el nombre de Jesús. Y me encaminé con toda mi fe. Y me encaminé hasta que choqué. ¿Por qué les comparto esto? Sí, Dios sí lo puede hacer, pero no es su voluntad en ese momento. A veces nos confundimos nosotros y tal vez hasta nos amargamos con Dios.
porque pedimos cosas, porque anhelamos cosas y no suceden. Y pensamos, Señor, ¿por qué? Si soy tan buen hijo, tan buen cristiano, voy todos los domingos. No leo la Biblia todos los días, pero voy todos los domingos. Y a veces pensamos que podemos hacer muchas cosas, pero yo he entendido, sí, Dios puede hacer todo eso y más, amén. Puede sanar, levantar muertos, restaurar brazos. Dios puede hacer eso y mucho más en su tiempo y en su voluntad. Así que el Espíritu Santo es el poder en la vida del cristiano. Y es interesante porque el versículo 8 dice, y me seréis testigos. Esa palabra significa una persona que da testimonio con su vida de su fe en Jesucristo. Una persona que muere por hablar de Jesús. ¿Y cómo está la iglesia en general? Sufrimos cuando se descompone la tele, porque las pilas se acabaron. Ya no puedo estar en mi sillón así. ¿Sí me entienden? ¡Ah, qué barbaridad! ¿Cómo es posible que sufrimos por cosas triviales, tontas? Y nos hemos olvidado de que la esencia de la llenura es hablar de Jesús, predicar de Jesucristo. Vamos a hablar del Día del Amigo, próximo 13 de septiembre, hermanos. Un buen grupo de cristianos aquí ora, ayuna, trabaja, se mete. Y es posible que tú, amado hermano, no hagas nada, no te interese. Debemos dar gracias porque la Iglesia Bíblica del Mesías quiere hablar de Jesucristo. Porque es una señal de que Dios está con nosotros. Si no habláramos de Jesucristo y le dijera, vamos a una fiesta, hermanos, el próximo domingo, ¿sale? ¿Cuántos cooperan? ¡Ey, ey! Los desechables, ¿quién los da? La carnita, ¿quién trae? No, yo no. ¿O qué, sí me entienden? Fácil, y hacemos una fiesta y hacemos un club y cotorreamos, nos la pasamos bien, somos los super amigos. Dios nos llamó a hacer su voluntad. Y yo en el nombre de Jesús, yo te exhorto, hermano, hermana en Cristo, esta hermosa tarde, a que obedezcas a Dios. Ora, ayuna y trabaja para que el 13 de septiembre tengamos personas aquí que no conocen de Jesús. Aquellos que no leen la Biblia, les animo para que lean la Escritura. Los que no la leen todos los días, les animo para que la lean todos los días. Es más, el próximo domingo, si tú aceptas este reto, haz tus devocionales toda la semana. Y va a haber una mesa allí. Y voy a ver a algunos de mis hermanos que sirven aquí, que revise tus devocionales. Es un reto, porque algunos acá no leen la Biblia o no sacan provecho de la Escritura. Y aparte, recuerda, lees un capítulo diario de Hechos y vas a apuntar algo importante como una aplicación. Vas a apuntar en tu libreta de devocionales qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo. Lees capítulo 1 y te detienes. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Vamos a conocer a esa persona que vive dentro de nosotros y que